Había estado fingiendo todo el tiempo. Utilizando el haki de observación, observó atentamente el campo de batalla. Sin el haki de armamento, la explosión anterior podría haberle causado heridas graves. Solo liberando su máximo nivel de haki del conquistador para contrarrestar la onda sonora logró evitar el daño. Al ver que nadie le prestaba atención, Aether se escabulló sigilosamente entre la maleza cercana. Sus ojos analizaron la situación con calma. Los combatientes comunes de ambos bandos estaban igualados. El resultado final dependía enteramente de la batalla entre Ina y Apolo. En el combate cuerpo a cuerpo, Ina tenía la ventaja absoluta. Su dominio de los 6 poderes le permitió presionar a Apolo constantemente. Sin un as bajo la manga, la derrota de Apolo era solo cuestión de tiempo. Pero de repente, la situación cambió. Ina logró golpear a Apolo con la jaula de plumas, atándolo fuertemente con barrotes negros. Justo cuando creía que la victoria estaba asegurada, Apolo sacó de repente una cadena de piedra marina. Con la velocidad del rayo, lo enroscó alrededor del brazo de Ina. El efecto fue inmediato. Las barras negras que lo sujetaban comenzaron a desaparecer. Los ojos de Ina se abrieron de par en par, incrédula. Su cuerpo se desplomó indefenso al suelo. Apolo soltó una carcajada sonora. Ja ja ja. Mujer marine, ¿de verdad creíste que podías atrapar al señor Apolo? Vuelve a soñar en tu próxima vida. Una voz tranquila resonó de repente a sus espaldas. Tienes razón. En tu próxima vida. Apolo se congeló. Giró la cabeza lentamente. Detrás de él estaba Éter. La espada en la mano de Éter brilló hacia abajo. La hoja cortó limpiamente el cuello de Apolo. Un instante después, la cabeza de Apolo rodó por el suelo. Aether sacudió la sangre de su espada. Ni siquiera miró el cadáver. Las notificaciones del sistema aparecieron al instante. Un personaje de rango Apolo generó emociones negativas hacia el anfitrión. Alto miedo. Experiencia más 500. El destino de un personaje de rango A se ve muy alterado. Recompensa. Más 500 puntos. El personaje Ina, de rango alto, generó emociones negativas hacia el anfitrión. Miedo bajo. Experiencia más 100. Nivel aumentado a 12. Progreso actual 64, 590. Aether dirigió su mirada hacia Ina. Esta obstinada marine finalmente tuvo miedo. Lentamente, caminó hacia ella. Incapaz de resistir la cadena de piedra marina, Ina luchó inútilmente. ¿Qué quieres? Preguntó ella. Ina no te tiene miedo. Si te vas ahora, Ina olvidará lo que pasó. Éter no respondió. Simplemente la levantó sobre su hombro, cargando su esbelto cuerpo. Su voz denotaba una tranquila diversión. Siempre cumplo mis promesas. ¿Olvidaste lo que te dije antes? El rostro de Ina palideció al instante. Ella lo recordaba con claridad. Su lucha se intensificó. Pícaro. Deja ir a Ina. Sus protestas fueron interrumpidas cuando Aether la silenció antes de que pudiera volver a gritar. Posteriormente, recuperó la llave del cadáver de Apolo y se marchó antes de que llegaran los refuerzos de la marina. La noche transcurrió en silencio. A la mañana siguiente, Aether observó a Ina, que dormía a su lado. Por un breve instante, admiró la expresión serena de su rostro. Luego desabrochó la cadena de piedra marina y se marchó en silencio. La notificación del sistema volvió a aparecer. El destino del personaje Ina, de rango A, ha cambiado drásticamente. Recompensa. 500 puntos. Sin importar lo que sucediera entre ellos en el futuro, ya fuera odio o cualquier otra cosa, Aether lo aceptó con calma. Después de todo, él ya había tomado su decisión. Afuera, Aether comprobó los puntos que le quedaban. Todavía le faltaban 1500 puntos para conseguir un sorteo de gacha azul. La curiosidad venció a la paciencia. Pulsó el botón para un sorteo de 10 tiradas de la gacha verde. Los objetos aparecían rápidamente ante sus ojos. Píldora de raciones militares X1. Poción de recuperación menor X1. Bragas de Tosaka Rin X1. Ropa interior de Jotaro Kujo X1. Revista Dragón Tiger Leopard X1. KFC set de 3 piezas X1. Espada larga fina X1. Orinal utilizado por el emperador Tyson de Tan X1. Piedra tocada por Us X1. Herencia de artes marciales Waran X1. Éter miró en silencio. La píldora de raciones, la poción de recuperación y la espada larga eran aceptables. El decorado de KFC incluso me trajo recuerdos de la tierra. Pero el resto de los objetos lo dejaron sin palabras. El orinal, la piedra, y 2 prendas de ropa interior. Al parecer, el 40% del grupo de Green Gacha era pura basura. Sin dudarlo, desechó varios objetos inservibles. Solo quedaron los útiles. Tras organizar su inventario, Aether saltó a la rama de un manglar que se encontraba a decenas de metros de altura.
Su mirada se dirigió hacia la carretera que estaba abajo. Acababa de llegar un convoy de transporte de esclavos. Su destino era una de las casas de subastas de esclavos situadas en el interior de la isla. El archipiélago de Sabaody albergaba más de una docena de casas de subastas de este tipo. La mayoría de ellas estaban controladas secretamente por poderosas figuras de Lampa. El objetivo de hoy pertenecía a uno de los 6 reyes del inframundo, el rey usurero Feld. Decenas de traficantes de esclavos marcharon entre los manglares del archipiélago de Sabaody, escoltando a un numeroso grupo de esclavos hacia una de las casas de subastas de la isla. Solo los esclavos considerados valiosos eran llevados a esas subastas. Se esperaba que alcanzaran un precio elevado una vez vendido. Comparado con ellos, alguien como Aether, que en su momento fue valorado en tan solo 500.000 berries, jamás habría merecido estar en ese escenario. La mayoría de los esclavos eran humanos comunes. Había mujeres, piratas capturados e incluso miembros de razas raras, mucho más valiosas para los coleccionistas. Entre la multitud, una figura destacada de inmediato. Un gigante. Con casi 16 metros de altura, sobresalía por encima de todos. Su rostro curtido mostraba las huellas de muchos años de penurias, y su imponente físico hacía que los comerciantes de los alrededores mantuvieran la distancia. Aether, que lo observaba desde lo alto de las ramas del manglar, lo estudió con atención. Un gigante de mediana edad. Aún sin conocer su identidad, Aether pudo adivinar fácilmente la fuerza del hombre. Los gigantes eran una raza poderosa que podía vivir varios siglos. Incluso un adulto gigante promedio solía poseer una fuerza comparable a la de piratas con un valor de decenas de millones de berries. Los guerreros de élite entre ellos podían rivalizar con las supernovas, y figuras legendarias como los gigantes venerados como héroes poseían un poder aún más aterrador. La presencia de un hombre así, transportado como esclavo, era inusual. Aether dirigió su mirada hacia el líder de los comerciantes. Ya había recopilado información sobre este hombre con anterioridad. El líder era usuario de una fruta del diablo tipo paramesía, capaz de producir veneno. 3 años atrás, había capturado a un pirata por valor de 40 millones de berries, lo que le granjeó cierta fama como cazarrecompensas antes de unirse al comercio de esclavos. Aether calculó la situación con calma. Para ir sobre seguro, asumiré que su fuerza se acerca al nivel de una supernova. Si ese es el caso, no puedo permitirme el lujo de contenerme. Debajo de él, el largo equipo de escolta avanzaba lentamente a través del bosque de manglares. Los esclavos caminaban como cáscaras vacías. Cada uno llevaba un collar explosivo alrededor del cuello. Con solo presionar el interruptor, los collares podrían acabar con sus vidas al instante. La resistencia no tenía sentido. De repente, una joven tropezó y cayó al suelo. Su rostro estaba pálido y su cuerpo temblaba violentamente. Uno de los traficantes de esclavos lo notó de inmediato. Sin dudarlo, levantó su látigo y la golpeó. La niña gritó débilmente. Su aspecto era ordinario. Lo único destacable eran sus llamativos ojos de color rojo sangre. Antes de que el látigo pudiera golpear de nuevo, otro esclavo dio un paso al frente. Era una mujer hermosa, de largo cabello azul, vestida con un traje de bailarina. Bloqueó el látigo con su propio cuerpo. El latigazo le desgarró el delicado rostro, dejándole una profunda herida. Los traficantes de esclavos se quedaron paralizados por un instante. Dañar la mercancía era inaceptable. El líder de los comerciantes se enfureció. Dio un paso al frente y derribó a su subordinado de un solo puñetazo antes de fulminar con la mirada a la mujer de cabello azul. «Shintanshi, ¿quieres morir?». La bailarina, llamada Shintanshi, se mordió el labio pero no dijo nada. Comprendió perfectamente la situación. Si se apartaba, la niña que estaba detrás de ella seguramente sería golpeada hasta la muerte. El pequeño cuerpo de la niña no podría sobrevivir a otro golpe. Los ojos del líder comerciante se oscurecieron. Dado que la bailarina ya había perdido parte de su valor, se preparó para castigarla directamente. En ese momento, una voz masculina y tranquila se escuchó desde arriba. «Mujer, lo hiciste muy bien. Deja el resto en mis manos». Auge. Una figura descendió del cielo. Aether aterrizó justo en medio de los comerciantes, aplastando con el pie a un hombre desafortunado que yacía debajo. A juzgar por el sonido de huesos rompiéndose, aquel hombre jamás volvería a ponerse de pie. Los comerciantes que quedaban estaban conmocionados. Ataque enemigo. Al instante, sacaron sus armas y lo rodearon. El líder dio un paso al frente con expresión fría. «No me importa quién seas. ¿Cómo te atreves a ofender a nuestra D?». Nunca terminó la frase. Aether liberó su haki del conquistador.
Un relámpago de color rojo oscuro surgió hacia afuera, extendiéndose por la zona como una violenta tormenta. El aire mismo pareció distorsionarse bajo la abrumadora presión. Se hizo el silencio. Aether sintió una leve opresión en el pecho. Su cuerpo aún carecía de la fuerza necesaria para usar ese poder libremente. La fuerza física era como una puerta, mientras que el haki del conquistador era como una corriente impetuosa. Si la puerta era débil, la presión provocaría tensión. Uno tras otro, los cuerpos se desplomaron. Golpear, golpear, golpear. El líder de los comerciantes puso los ojos en blanco antes de caer al suelo, con espuma brotando de su boca. Había perdido por completo la capacidad de luchar. Incluso varios esclavos se vieron afectados por esa voluntad arrolladora. Las notificaciones del sistema aparecieron en la mente de Aether. La figura de rango A generó emociones negativas hacia ti. Alto nivel de miedo. Experiencia más 50x5. La cifra de rango A generó emociones negativas hacia ti. Miedo de alto nivel. Experiencia más 12x29. La cifra de rango A generó emociones negativas hacia ti. Miedo de alto nivel. Experiencia más 3x49. El nivel aumentó a 13, 231, 700. Bajo las miradas atónitas de los esclavos, Aether caminó con calma entre los comerciantes caídos. Les robó los bolsillos, les quitó el dinero y se llevó todas las llaves que controlaban los collares explosivos. Tras completar esta tarea rutinaria, apareció otra notificación del sistema. El destino de varios personajes se vio gravemente alterado. Puntos obtenidos. 731. Aether regresó y colocó las llaves en las manos temblorosas de la joven. Desbloquea a los demás, dijo con calma. Ya eres libre. Por un instante, nadie se movió. Entonces, finalmente, la realidad se hizo patente. Estallaron los victores. Algunos esclavos reían a carcajadas, mientras que otros se derrumbaban llorando. Desde su llegada al archipiélago Sabaody, habían creído que la muerte o la esclavitud eran su único futuro. Uno a uno, los collares fueron desabrochados. Aparecieron más notificaciones. Una figura de rango A generó emociones positivas hacia ti. Gran amabilidad. Experiencia más 500. Las cifras de rango B generaron emociones positivas hacia ti. Alto nivel de amabilidad. Experiencia más 50x3. Las cifras de rango C y D generaron emociones positivas hacia ti. Alto nivel de amabilidad. Experiencia más 12x43, más 3x10. El nivel aumentó a 14. 126/700. El destino de varios personajes se vio gravemente alterado. Puntos obtenidos. 1159. Aether sonrió levemente. 2 subidas de nivel y casi 2000 puntos con una sola operación. El esfuerzo que dedicó a recopilar información sin duda había valido la pena. Todavía tenía previstos 2 objetivos más para hoy. En cuanto a las represalias de los traficantes de esclavos, Aether nunca se había preocupado por eso. En este mundo, la fuerza lo decidía todo. Los esclavos liberados partieron poco después de recibir una pequeña cantidad de dinero para el viaje que Aether distribuyó con los fondos de los comerciantes. Al final, solo quedó una persona, Shintanshi. La bailarina de cabello azul permaneció en silencio, con los ojos llenos de gratitud. Aether comprendía las emociones que ella estaba experimentando. Ese era el momento en que las personas eran más vulnerables. Sin embargo, no tenía ningún interés en enredos emocionales complicados. Un breve encuentro y la comodidad mutua fueron suficientes. Tras ver cómo los demás desaparecían en la distancia, Aether se volvió hacia el gigante que seguía allí de pie con un collar explosivo alrededor del cuello. Al parecer, ninguna de las llaves había estado a la altura de su autocontrol. El gigante habló con una voz grave y zumbante. Tu haki del conquistador de antes fue impresionante. Incluso controlaste a quien afectaba. Esa es una técnica muy avanzada. Aether arqueó ligeramente una ceja. Parecía que el gigante entendía bastante bien el haki. Teniendo en cuenta que el sistema lo había clasificado como una figura de rango A, no fue sorprendente. Ese nivel de evaluación generalmente significaba una fuerza comparable a la de los supernovas. Eso no era más que haki del conquistador, respondió Aether con indiferencia. Nada especial. Se acercó al gigante y examinó el collar. Permítame quitar esto. Pero primero, ¿cómo es que alguien como usted terminó capturado? La expresión del gigante se ensombreció. Me traicionaron, dijo simplemente. Por eso me convertí en esclavo. Veo. Aether no hizo más preguntas. Algunas heridas no necesitaban ser reabiertas. Concentró su voluntad y liberó una oleada controlada de haki del conquistador directamente en el mecanismo del collar, desactivando el gatillo interno.
En ese mismo instante, su rostro palideció. El sudor le corría por el cuerpo mientras caía de rodillas. Este nivel de precisión le suponía una enorme presión. Era una técnica que se acercaba al nivel del Haki del conquistador avanzado, algo para lo que su cuerpo aún no estaba completamente preparado. Si hubiera tenido Haki de armamento, la tarea habría sido mucho más fácil. Con un flujo de Haki adecuado, desmantelar el collar habría requerido poco esfuerzo. Lamentablemente, aún no había alcanzado la etapa necesaria para despertar el Haki de armamento. El collar se abrió con un clic. El gigante lo miró con ojos serios. Pagaré esta deuda, dijo solemnemente. Aunque me cueste la vida. Esta es mi promesa. Me llamo Lucas. Para los gigantes, un juramento tenía un peso enorme. Poco después, Luke se marchó con la vibrecard de Aether en la mano, prometiendo regresar en un mes y servirle. La propuesta había sido enteramente suya. Una vez resuelto ese asunto, Aether se preparó para avanzar hacia su siguiente objetivo. Luego, el sistema emitió otra notificación. Drake, un personaje de rango A, generó emociones positivas hacia ti. Amabilidad básica. Experiencia más 100. Aether extendió inmediatamente su Haki de observación. Efectivamente, percibió que un hombre con sombrero abandonaba la zona en silencio. Drake. Un agente encubierto de la infantería de marina. Al mismo tiempo, también era uno de los supernovas, con una recompensa de 222 millones de berries. Al parecer, Drake había presenciado todo el proceso de liberación de los esclavos. El sol de la tarde se extendió gradualmente sobre las raíces de los manglares del archipiélago de Sabaody. Sintiéndose algo cansado, Aether finalmente llegó al área 24, una de las calles comerciales más concurridas de la isla. Las calles estaban llenas de piratas. Durante el último día, había emboscado a varios grupos numerosos de traficantes de esclavos, obligando a los comerciantes a dispersar a sus hombres en un intento por localizar a la misteriosa persona a la que la isla había comenzado a llamar el cazador de traficantes de esclavos. Sus acciones temerarias ya habían provocado un caos considerable. Su situación actual apareció en su mente. Nivel 19. 74/950. Aether ignoró a una patrulla de traficantes de esclavos que pasaba cerca. En cambio, otra cosa captó su atención. Al borde de la calle, una mujer de larga melena rosa y lisa comía a una velocidad vertiginosa. Su comportamiento era brusco y directo, y sus labios estaban cubiertos de un llamativo pintalabios. Plato tras plato, desaparecían. Incluso Aether tuvo que admitir que ella comía más rápido que él. La reconoció de inmediato. Joyas Bomei. La única mujer entre las 11 supernovas, con una recompensa de 140 millones de berries. Y lo que es más importante, era hija de Bartolomeu Kuma, uno de los 7 señores de la Guerra del Mar. La mujer vestía un mono vaquero, una camisa blanca de manga corta y botines marrones. Su figura era impactante, con curvas en los lugares adecuados y esbelta donde importaba. Con su cuerpo grácil y sus delicados rasgos faciales, bien podría considerarse una belleza excepcional. Desafortunadamente, su personalidad arruinó gran parte de ese encanto. Su comportamiento era brusco, su temperamento claramente malo, y el lápiz labial en forma de corazón que llevaba en los labios le resultaba particularmente desagradable a juicio de Aether. Mientras Aether la observaba en silencio, la mujer notó de repente su mirada. Ella lo fulminó con la mirada de inmediato y le espetó. ¿Qué miras, cabrón? ¿Estás cansado de vivir? Lo creas o no, te mataré. Aether apartó la mirada en silencio. Rápidamente llegó a la conclusión de que tratar con una mujer de esa personalidad era problemática. Comparada con ella, incluso Charlotte Linlin parecía más fácil de tolerar, al menos cuando no sufría uno de sus ataques de hambre. Sin responder, Aether eligió con indiferencia un asiento a cierta distancia y comenzó a observar los alrededores. Al poco tiempo, se dio cuenta de algo interesante. Bastantes supernovas se habían congregado en esta zona. Al final de la calle, se había formado un pequeño revuelo alrededor de un grupo de piratas. Sentado tranquilamente en el centro estaba Capone Veje, disparando con indiferencia una pistola a otro pirata. Veje provenía del West Blue. Era un capo de Lampa, bajo y corpulento, y el capitán de los piratas del tanque de fuego, con una recompensa de 138 millones de berries. Cerca de allí se encontró otra figura imponente, observando la escena. Era Uroge, conocido como el monje loco. Era un guerrero de una isla del cielo y medía casi 4 metros de altura, con una tez de pequeño gigante. A pesar de tener la recompensa más baja entre los supernovas, de 108 millones de berries, Aether sabía muy bien que este hombre se volvería mucho más fuerte en el futuro.
En 2 años, Urouge incluso derrotaría a uno de los comandantes dulces de Big Mom, lo que situaría su fuerza al nivel de los 7 guerreros del mar. Por alguna razón desconocida, ya se había generado hostilidad entre Urouge y Veje. Ambos bandos habían desenfundado sus armas. Sus dotaciones estaban preparadas. Si cualquiera de los capitanes daba la orden, se desataría instantáneamente una batalla caótica con cientos de piratas. La tensión provocó el pánico entre los vecinos de enfrente. Muchos civiles huyeron apresuradamente mientras las tiendas cercanas cerraban sus puertas. Los más observadores ya habían reconocido a los dos capitanes como supernovas. Aether tenía previsto inicialmente disfrutar de una tranquila taza de té mientras veía la pelea. Sin embargo, antes de que sucediera nada, alguien se sentó repentinamente a su lado. Un par de piernas largas aterrizaron directamente sobre la mesa. Joyería era Boney. Sostenía en la mano una enorme pierna de carne asada mientras comía ruidosamente, completamente ajena a lo que la rodeaba. Su voz era igualmente fuerte. Oye tú. ¿Quién crees que ganará? El párpado de Aether se contrajo ligeramente. Esta mujer realmente no tenía límites. No era de extrañar que más tarde desafiara a Marshal de Teach tras la guerra de Marineford. Aquella decisión temeraria casi la convirtió en la esposa cautiva de Barbanegra después de que su tripulación fuera derrotada. Aether echó un vistazo rápido a las largas piernas que descansaban frente a él. Eran, en efecto, largos y pálidos. Se podría entender por qué alguien como Barbanegra podría estar interesado. Respondió con indiferencia. Solo soy una persona común y corriente. ¿Cómo voy a saber quién va a ganar? Boney resopló. ¿Gente corriente? Toda la gente corriente ya se ha ido. Los que siguen aquí sentados no son más que problemas. Aether no lo negó. Los piratas que se preparaban para luchar ya habían ahuyentado a los civiles. Los que quedaban en la calle eran piratas o personas que confiaban en su propia fuerza. Tras un momento de silencio, Aether finalmente respondió. Creo que ganará el monje loco. Boney dejó de masticar y lo miró con escepticismo. Su recompensa es menor que la de Capone Veje. ¿Por qué crees que es más fuerte? Aether no continuó explicando. La verdad era simple. Urouge poseía una habilidad conocida como retribución kármica, una técnica que le permitía convertir el daño recibido en un poderoso contraataque. Esa habilidad contrarrestaba directamente el estilo defensivo del fruto del castillo de Veje. Incluso si Veje transformaba su cuerpo en una fortaleza, no había garantía de que pudiera resistir la represalia de Urouge. Más importante aún, Veje carecía en ese momento del poder ofensivo abrumador necesario para derrotar rápidamente a Urouge. Antes incluso de que pudiera comenzar la batalla, un sonido extraño resonó de repente por la calle. Todos se quedaron paralizados. Boney escupió un trago de bebida y chasqueó la lengua con disgusto. ¡Qué mala suerte! Otra vez me topo con esta gentuza. Ya es la segunda vez hoy. Saliendo tantas veces en un solo día, ¿no tienen miedo de que alguien finalmente los mate? Pronto apareció el origen de la perturbación. Un hombre vestido con un atuendo voluminoso que recordaba al de un astronauta entró lentamente en la calle. Se sentó sobre el lomo de un esclavo que servía de montura viviente. 2 cadenas colgaban de sus manos, cada una conectada a una esclava que había sido obligada a convertirse en su esposa solo de nombre. Varios guardias y un agente de Cyberpol lo seguían de cerca. En el momento en que apareció, el ambiente cambió por completo. Él era uno de los dragones celestiales, descendientes de los 19 reyes que fundaron el gobierno mundial hace 800 años. Estos nobles se autodenominaban descendientes de los creadores y gozaban de privilegios absolutos. Cualquiera que se atreviera a hacerles daño provocaría el despliegue de un almirante de la marina o un CP-0. Los ojos de Aether se entrecerraron ligeramente. Un tenue destello brilló en su interior. Así que es el hijo idiota de la familia Rosward, murmuró en voz baja. No esperaba encontrarme con él tan pronto. Boney lo miró con confusión. El tono de este hombre sonaba extrañamente familiar, como el de los dragones celestiales. El noble que se acercaba a ellos era San Carlos. En el curso original de los acontecimientos, se haría tristemente célebre por provocar repetidamente desastres debido a su arrogancia. Para Aether, Carlos también era una pieza importante en sus planes futuros. Mientras la procesión se acercaba, los pensamientos de Aether se agilizaban. Ya había comenzado a atacar a los traficantes de esclavos durante todo el día. Esa interferencia podría interrumpir ciertos eventos que debían ocurrir más tarde. Por ejemplo, si la sirena que debía ser capturada nunca llegara a la casa de subastas de esclavos, los piratas del sombrero de paja no tendrían motivo para causar caos allí. Había un viejo dicho. El caos era la mejor escalera para ascender más alto. Al mismo tiempo, Aether ya había notado algo más hoy.
La presencia marina en torno al archipiélago de Sabaody había disminuido notablemente. Esto significaba que los marines ya estaban comenzando a movilizar fuerzas en preparación para la guerra que se avecinaba. La guerra que determinaría el futuro de los mares. La guerra de Marineford. Los marines no podían permitirse el lujo de perder esa batalla. Mientras Aether reflexionaba sobre esto, su mano descansaba inconscientemente sobre la empuñadura de su espada. Bonney notó el movimiento de inmediato. Sus sospechas se agudizaron. ¿Qué era exactamente lo que este hombre planeaba hacer? Mientras tanto, la procesión de San Carlomagno avanzaba lentamente por la calle. Todos los que estaban a lo largo del camino se arrodillaron en el suelo, sin atreverse a levantar la cabeza. Incluso las dos supernovas rivales se rebajaron a regañadientes. Sus rostros reflejaban resentimiento, pero ninguna se atrevió a provocar directamente a un dragón celestial. Si no se hubieran estado enfrentando ya, se habrían marchado mucho antes de que llegara Charlos. San Carlomagno miró a su alrededor con evidente desprecio. Para él, la fuerza de esa gente no significaba nada. A sus ojos, todos eran insectos. Cuando su mirada se posó en la mesa de Aether y Bonney, se detuvo. Bonney ya se había transformado en una niña pequeña sentada en el suelo. Aether, sin embargo, permaneció sentado con calma, mirándolo fijamente. La expresión de San Carlomagno se torció inmediatamente de ira. Levantó la pistola y disparó. Un plebeyo que se atreviera a mirarlo a los ojos merecía la muerte. Aether ladeó tranquilamente su cuerpo, esquivando la bala. Un frío y asesino deseo surgió brevemente en su interior. Por un instante, un pensamiento cruzó por su mente. Si iba a atacar tarde o temprano, ¿por qué no matar a ese dragón celestial ahora mismo? Tras una breve pausa, reprimió el impulso. El momento no era el adecuado. San Carlomagno se preparó para disparar un segundo tiro. En ese preciso instante, Bonney, aún con apariencia de niña, derribó repentinamente a Aether al suelo. Un paquete de ketchup le estalló en el pecho. Inmediatamente comenzó a llorar a gritos. Hermano mayor, no te mueras. ¿Qué haré si te mueres? ¿Qué hará Bonney de ahora en adelante? Su actuación fue sumamente convincente. Aether miraba al cielo con expresión de impotencia, soportando en silencio cómo el ketchup le cubría la ropa. San Carlomagno miró su pistola y luego la exagerada escena de duelo. Por un momento pareció dudar de si realmente había matado al hombre. Finalmente perdió el interés. Un simple plebeyo no merecía su atención. Tiró de las cadenas que tenía en las manos, obligando a su montura esclava y a las dos mujeres esclavizadas a seguir adelante. Tras la desaparición definitiva del dragón celestial, la calle volvió poco a poco a la normalidad. La multitud se dispersó. Bonney agarró repentinamente a Aether por el cuello y gritó enfadada. ¿Acaso intentas que nos maten, idiota? ¿Sabes lo que ocurre si alguien ataca a un dragón celestial? Se enviará un almirante de inmediato. Lo sé, respondió Aether con calma. ¿Y qué? La ira de Bonney se desbordó al instante. La intención asesina que había manifestado antes la había asustado de verdad. Este hombre había considerado seriamente matar a un dragón celestial. Sin dudarlo, lo agarró del brazo y activó la habilidad de su fruta del diablo, con la intención de darle una lección. Pasó un momento. No pasó nada. Aether levantó lentamente el brazo que sostenía. La miró con calma. Señorita, dijo con naturalidad, ¿le gusto? Si no, ¿por qué sigues agarrando mi mano? Los ojos de Bonney se abrieron de par en par, sorprendida. Eso es imposible, dijo ella. ¿Por qué mi habilidad no te afecta? Mientras tanto, Kid y Lau observaban la batalla desde la barrera. El niño chasqueó la lengua. Menudo grupo de lunáticos. Atacar a los dragones celestiales es una cosa, pero ese loco incluso mató a dos de ellos. La ley se mantuvo en calma. No tiene sentido preocuparse ahora. Miró hacia la salida. Antes de que comenzara la subasta, los marines ya habían establecido un perímetro en el exterior. Parece que estaban intentando capturar a alguien. Sus ojos se dirigieron hacia Aether. Quizás esa persona era él. Tras derrotar a la mayoría de los guardias, la tripulación de los sombrero de paja finalmente se percató de la presencia de las otras tripulaciones piratas. Luffy apenas les prestaba atención. En cambio, se quedó mirando con entusiasmo a un gran oso polar. Era Beppo, un miembro de la tripulación de Lau. La mirada brillante de Luffy hizo que Beppo se sonrojara incómodamente. Cerca de allí, Santa Shalria se arrastraba lentamente hacia el escenario. El odio llenaba sus ojos. Incapaz de luchar contra los piratas, decidió vengarse del objetivo más débil. Kamie. Incluso el organizador de la subasta intentó detenerla, preocupado de que matar a la sirena destruyera su valor. Shalria le disparó en el hombro. Entonces, apuntó con su pistola hacia Kamie.
En ese instante, dos oleadas de Aki del Conquistador estallaron simultáneamente. Santa Shalria se desplomó al instante. Una de las olas provino de Aether. El otro venía de la entrada. El telón del escenario se abrió lentamente. Un anciano dio un paso al frente. Tenía el pelo blanco, vestía una capa desgastada y sandalias, y parecía un viajero común y corriente. Sin embargo, una aura penetrante lo rodeaba. El anciano se rascó la cabeza con un suspiro. La subasta ya ha terminado y por fin he conseguido reunir el dinero. Tenía pensado robarle al comprador después, pero nadie me compró a mí. Se rió con naturalidad. Bueno, ¿quién compraría a un viejo como yo? Mejor me vuelvo al casino. El campo de batalla quedó repentinamente en silencio. El anciano llamaba demasiado la atención. Éter se quejó en silencio para sí mismo. Cualquiera que sea lo suficientemente tonto como para comprarle a ese viejo desvergonzado tendría muchísima mala suerte. Al ver al anciano, recuerdos del pasado de Roger afloraron en su mente. Aether murmuró suavemente. Así que eres tú. Es realmente nuestro primer encuentro. El caído Archan también se percató del recién llegado. Rayleigh. El anciano no era otro que Silvers Rayleigh, el antiguo mano derecha del rey pirata. Rayleigh miró a su alrededor en el campo de batalla. Al ver a Archan herido en el suelo, comprendió inmediatamente lo que había sucedido. Una poderosa oleada de Aki del Conquistador brotó de él. Todos los guardias restantes se desplomaron al instante. Incluso aquellos que no fueron el objetivo sintieron la aterradora presión. Lau se quedó mirando atónito. ¿Quién es exactamente ese anciano? Este poder se siente muy similar al de Éter. Entonces Rayleigh se fijó en el sombrero de paja que llevaba Luffy en la cabeza. Una cálida sonrisa apareció en su rostro. Ese sombrero te sienta muy bien. Llevo mucho tiempo queriendo conocerte, Monkey D. Luffy, el del sombrero de paja. Entonces, sus ojos se quedaron fijos de repente. Acababa de fijarse en otra persona. Aether estaba cerca, sonriendo con calma. Sus miradas se cruzaron. Aether se ajustó ligeramente el sombrero y habló cortésmente. Mi nombre es Augustus de Aether. Es un placer conocerle, Silvers Rayleigh. Las pupilas de Rayleigh se dilataron. La misma sonrisa, la misma voz, el mismo aspecto. Aunque la ropa era diferente, Rayleigh recordaba perfectamente el día en que conoció a Gold Roger, el hombre que lo había arrastrado a un barco pirata con esa misma sonrisa. Rayleigh susurró suavemente. Augustus de Aether. ¿Qué está pasando exactamente aquí, Roger? En la mente de Aether apareció otra notificación del sistema. Silvers Rayleigh produjo amabilidad de bajo nivel. Experiencia más 10.000. El nivel aumentó al nivel 30. Se ha desbloqueado el logro de nivel 30. Recompensa obtenida. Sorteo gacha verde. Aether aprovechó la oportunidad de robar inmediatamente. Recompensa obtenida. Fusil de asalto X1. La noticia de la muerte de los dragones celestiales se expandió por todo el archipiélago Sabaody con una velocidad asombrosa. En poco tiempo, casi todos en la isla habían escuchado la misma noticia escalofriante. Un hombre llamado Aether, cuyo verdadero nombre era Augustus de Aether, había asesinado a 2 dragones celestiales en la sala de subastas. Peor aún, la tripulación Supernova, recién llegada y liderada por Monkey D. Luffy, también había estado involucrada. El pánico se apoderó de todo el archipiélago. Los piratas se apresuraron a sus barcos, desesperados por abandonar la isla antes de que ocurriera la catástrofe. Todos comprendieron lo que esto significaba. Matar a un dragón celestial jamás quedaría impune. Los marines desplegaron a un almirante sin dudarlo. Para los piratas comunes, la llegada de un almirante de la marina era equivalente a un desastre natural. Incluso los civiles de Sabaody estaban asustados. Las tiendas cerraron temprano, los barcos se prepararon para zarpar y muchos residentes comenzaron a abandonar temporalmente la isla. Era evidente que se avecinaba una gran batalla, y cualquiera que quedara atrapado en el medio podía perder la vida fácilmente. Entre quienes ya habían tenido contacto con Aether, varios reaccionaron de maneras diferentes. El viejo Luke ya había empacado todas sus pertenencias. Sus manos se movían con rapidez mientras se preparaba para dejar Sabaody por un tiempo. Cuando conoció a Aether, ya había presentido que aquel hombre podría provocar un incidente grave algún día. Y ese día había llegado. Mientras tanto, el agente encubierto de la Marina, X-Drake, permaneció en silencio tras escuchar la noticia. Durante su investigación, Drake ya había descubierto los verdaderos antecedentes de Aether. Por eso, comprendió perfectamente quién era ese hombre. Si los marines decidieron responsabilizarlo de alguna conexión, lo aceptaría sin quejarse. En lo más profundo de su corazón, la justicia en la que creía despreciaba a los dragones celestiales con la misma intensidad.
Al otro lado de la isla, Jewel Riboney reaccionaba de forma muy diferente. Se sentó a la mesa, mordiendo un enorme trozo de carne mientras maldecía en voz alta. Sabía que ese bastardo estaba loco. Matar a un dragón celestial y arrastrar a todos a este lío con él. Boney golpeó el hueso contra la mesa y se puso de pie. Muchachos, preparen el barco. Olvídense del proceso de recubrimiento. Partimos de inmediato. Sus ojos brillaban de ira. Más le vale a ese loco rezar para que no me lo encuentre en el Nuevo Mundo. Tierra Santa María Geoise. Lejos, en el centro del mundo, la sede del gobierno mundial ya estaba sumida en el caos. El almirante de flota Sengoku estaba sentado en su oficina, llevándose una mano a la frente. Su expresión era extremadamente sombría. El asesinato de un dragón celestial era un suceso que no había ocurrido en 20 años. La última persona que se atrevió a cometer tal acto había sido un monstruo legendario de la era anterior. Y la situación no podría haber sido peor. La batalla de Marineford contra Edward Newgate fue solo una semana de distancia. Todas las fuerzas de la infantería de marina ya estaban meticulosamente organizadas. Cualquier alteración en ese momento podría tener graves consecuencias. Sengoku apretó los dientes. El nieto de ese tonto de Garp le dio un puñetazo a un dragón celestial. ¿Qué le pasa a esa familia? Su voz se tornó cada vez más irritada. ¿Y este Augustus de Aether? ¿De dónde ha salido este lunático? Matando a 2 dragones celestiales sin dudarlo. Al otro lado de la habitación, el almirante Kizaru permanecía sentado tranquilamente, tomando té como si nada inusual hubiera ocurrido. El teniente coronel de la infantería de marina que realizaba el informe sintió una presión inmensa al estar allí de pie, pero aún así se obligó a continuar. Almirante de la flota, se ha confirmado la muerte de 2 dragones celestiales. Otro fue tomado como rehén brevemente. Los Gorosei exigen una respuesta inmediata. La sala quedó en silencio por un instante. Entonces Kizaru dejó su taza de té y se puso de pie lentamente. Almirante de flota Sengoku, tal vez debería ir a encargarme de ello. Los piratas de hoy en día dan bastante miedo. Sengoku asintió con expresión seria. Toma a varios pacifistas de la unidad de ciencias. Acaba con los piratas del archipiélago Sabaody. Su voz se volvió fría. Mientras nos preparamos para la guerra contra Barba Blanca, me niego a escuchar más malas noticias. Archipiélago Sabaody, casa de subastas humanas. Dentro de la casa de subastas dañada, el anfitrión, vestido de morado, entró tambaleándose a su oficina mientras se agarraba el hombro lesionado. Le temblaban las manos mientras cogía un Denden Mushi y marcaba un número. En el instante en que la expresión del caracol cambió, el presentador habló frenéticamente. Tofi, por favor, ayúdame. La casa de subastas es un caos. Su voz estaba llena de desesperación. Un hombre llamado Augustus de Aether mató a 2 dragones celestiales en el salón, y el pirata conocido como Sombrero de Paja atacó a otro. Por favor, ayúdenme a recuperar mis pérdidas. Después de todo, ustedes son uno de los principales interesados. El rostro de Denden Mushi cambió. Ahora llevaba gafas de sol y mostraba una amplia sonrisa. Una risa siniestra resonó en la habitación. Lo siento, amigo. El negocio de la trata de personas ya está obsoleto. La voz continuó lentamente. La era me llama. Los marines han emitido una convocatoria obligatoria para los 7 guerreros del mar. La guerra entre los guerreros del mar y los piratas de Barba Blanca decidirá el futuro del mundo. Las risas volvieron a resonar. Fu 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 fu. Entonces el Denden Mushi se desconectó. El presentador lo miró con desesperación. Dentro de la sala de subastas. Después de que Aether pronunciara en voz alta el nombre de Silvers Rayleigh, todos los presentes miraron al anciano con asombro. Eustace Kidd apenas podía creer lo que estaba viendo. El legendario rey oscuro Rayleigh, la mano derecha del rey pirata, ¿parece un viejo cualquiera? Sacudió la cabeza con incredulidad. ¿Y de verdad quería subastarse a sí mismo? Rayleigh caminó tranquilamente hacia la sirena Camille y sonrió dulcemente. No me traten como a una figura famosa. En esta isla, la gente simplemente me llama Rayleigh, el mecánico de recubrimientos. Su tono era relajado. Solo soy un anciano. Se agachó junto a Camille. Sirenita, quédate quieta. Una sirena que anhela la libertad no debería llevar cadenas. Rayleigh cubrió su mano con haki de armamento y aplicó una ráfaga de fuerza precisa. El collar explosivo alrededor del cuello de Camille se abrió al instante. Apartó el cuello de la camisa. Un instante después, el dispositivo explotó sin causar daños en un rincón de la habitación. Tras liberar a Camille, Rayleigh pasó junto a Aether sin decir nada y se dirigió hacia Achan, examinando cuidadosamente sus heridas.
Aunque Riley tenía muchas preguntas para Aether, este no era el lugar para hacerlas. Cerca de allí, Frankie encontró las llaves y comenzó a liberar a los esclavos capturados uno por uno. Mientras tanto, Luffy miró con curiosidad a Riley. Viejo, ¿por qué dijiste que querías verme? Riley sonrió levemente. Podemos hablar de eso más tarde. Sus ojos se dirigieron hacia la entrada destrozada de la sala de subastas. Si no nos marchamos pronto, llegará un almirante de la infantería de marina. La palabra almirante puso a todos tensos al instante. En ese momento, Aether habló con naturalidad. Debemos darnos prisa. Dejemos que algunos de estos jóvenes enérgicos distraigan a los marines de afuera mientras los esclavos escapan por la puerta trasera. Se encogió de hombros ligeramente. De lo contrario, los marines los capturarán de nuevo. Sin dudarlo, los tres capitanes de Supernova comenzaron a caminar hacia la entrada. Luffy, Kid y Trafalgar Law avanzaron juntos. Como capitanes, ninguno de ellos tenía intención de ceder. Aether los observó marcharse en silencio. Lógicamente hablando, esos marines de afuera no deberían representar una amenaza seria. Las fuerzas de marines solo estaban dirigidas por un comodoro del cuartel general. Intentar capturar a Riley con una fuerza tan pequeña era casi ridículo. Incluso una sola tripulación de Supernova probablemente los abrumaría. En ese momento, Aether notó que varias personas lo miraban. Nami habló con curiosidad. ¿No vas a salir a pelear? Ese era tu plan. Varios miembros de la tripulación de los sombrero de paja asintieron. Incluso Nico Robin añadió con calma. Y tú fuiste quien mató a los dragones celestiales. Aether rió levemente, tratando de restarle importancia a la atención. Me refería específicamente a hombres jóvenes y enérgicos. Lamentablemente, ya no soy uno de ellos. De repente, una notificación del sistema apareció en su mente. Los personajes de rango SS, Gorosei, generaban emociones negativas hacia el anfitrión. Nivel emocional, nivel bajo de hostilidad. La experiencia aumentó 10.000 veces 3. El personaje Sengoku, de rango SS, generó emociones negativas hacia el anfitrión. Nivel emocional. Hostilidad baja. Experiencia aumentada en 10.000. Sube de nivel. Nivel 38. A medida que la noticia de la muerte de los dragones celestiales se extendía por todo el mundo, las notificaciones de experiencias aparecían constantemente. En combinación con las reacciones de Gorosei y Sengoku, el nivel de Aether había aumentado 8 niveles en poco tiempo. Lo que más le sorprendió fue la clasificación. Los Gorosei solo estaban clasificados como personajes de rango SS. Parecía que en todo el mundo, muy pocas personas alcanzaban el nivel de rango SSS. El repentino aumento de nivel provocó otra transformación en la fuerza de Aether. Anfitrión. Augustus de Aether. Edad. 26. Nivel. 38. Fuerza. Intermedia, nivel de coronel de la infantería de marina. Constitución. Nivel intermedio, coronel de la infantería de marina. Agilidad. Intermedia, nivel de coronel de la infantería de marina. Fruta del diablo. Ninguna. Técnica de combate. Nivel superior. Haki de armamento. Básico. Haki de observación. Intermedio. Haki del conquistador. Pico. Arma. As. También había despertado una nueva habilidad. Una técnica derivada del Haki del conquistador, conocida como infusión de Haki del conquistador. Aether apretó lentamente el puño. Debido a su estado actual, su cuerpo apenas podría soportar el esfuerzo de usarlo. La reacción violenta le dejaría gravemente herido, pero al menos no moriría al instante. Por supuesto, Aether no tenía intención de usar tal poder ahora. Con el tiempo, creía que finalmente sería capaz de desatar todo su Haki del conquistador sin sufrir ningún efecto secundario. En las afueras de la casa de subastas del archipiélago Sabaody, la batalla entre los marines y los tres supernovas fue mucho menos dramática de lo esperado. Oleada tras oleada de marines avanzaron con determinación, pero el resultado era dolorosamente predecible. Los tres piratas más fuertes de los supernovas los aplastaron con facilidad. Monkey de Luffy, Trafalgar de Law y Eustace Kid arrasaron con las fuerzas de la marina como si fueran simples obstáculos. Mientras tanto, los esclavos liberados ya habían escapado por la puerta trasera. En el caos de la batalla, nadie tuvo tiempo ni se percató de su desaparición. Los marines restantes organizaban desesperadamente un escuadrón de rescate especial. Su objetivo era la última dragona celestial superviviente, Santa Shalria, que seguía inconsciente en la sala de subastas. Aether permanecía en silencio cerca de la entrada, observando el campo de batalla. Sus ojos se movían de una supernova a otra. Luffy, el usuario de la Gomu Gomu no Mi. Lei, el usuario de Ope Ope no Mi. Kid, el usuario de la Hiki Hiki no Mi. Si bien su fuerza actual aún estaba en desarrollo, sus habilidades eran innegablemente únicas.
Cuando Aether pensó en los demás supernovas, notó un patrón. Solo 2 de ellos habían elegido el camino de la esgrima pura, mientras que casi todos los demás dependían de los poderes de las frutas del diablo. No pudo evitar suspirar. Las supernovas son auténticos monstruos. Una voz tranquila respondió detrás de él. Al contrario, creo que eres más bien un monstruo. Te pareces a un viejo conocido mío. Aether giró la cabeza y vio a Silvers Riley, que sostenía una botella de licor mientras hablaba con naturalidad. Aether comprendió la implicación de inmediato. Respondió con calma. No soy Roger. Soy Aether. Riley quedó paralizado por un breve instante. La voz familiar no hizo sino reforzar la sospecha que ya se gestaba en su mente. Si el joven que tenía delante realmente tenía alguna conexión con Goldie Roger, no era de extrañar que rechazara ese nombre. Tras un momento de silencio, Riley habló seriamente. Eres demasiado imprudente. Matar a 2 dragones celestiales en el momento en que apareces en escena no es prudente. Sería mejor que mostraras algo de moderación. Aether sonrió levemente. ¿Has olvidado tu propio pasado? Su voz denotaba una discreta diversión. En la isla de Black Sail, si nadie te hubiera detenido, también habrías masacrado a Saint Charlvic. El cuerpo de Riley se puso rígido. Ese recuerdo pertenecía a un pasado muy lejano. Solo 2 personas habían sabido de aquel momento. Él mismo y Roger. En aquel entonces, Roger le había impedido actuar impulsado por la ira. Por eso, Riley nunca había matado a un dragón celestial en su juventud. Entrecerró los ojos. ¿Cómo lo sabes? Aether no respondió. En cambio, señaló hacia el campo de batalla que se encontraba afuera. ¿No piensas intervenir? Continuó con calma. Si esto continúa, llegará un almirante de la marina. Cuando eso suceda, tus viejos huesos podrían tener que enfrentarse a él. ¿Tienes la confianza necesaria para afrontarlo? Riley lo observó por un momento antes de sonreír. Estas son las aventuras de la nueva generación. Tomó otro sorbo de su bebida. Mis viejos huesos no me lo impedirán. Aether simplemente soltó una risita. Debajo de ellos, los infantes de marina habían sido claramente superados. Aún así, bajo el mando desesperado de un comodoro del cuartel general, continuaron resistiendo. Era obvio lo que intentaban hacer. Estaban ganando tiempo. Solo necesitaban entretener a los piratas hasta que llegara un almirante de la marina. Por desgracia para ellos, Aether no tenía intención de esperar ese momento. Incluso para él, enfrentarse a un almirante sería problemático. Si tú no te mueves, dijo Aether con ligereza, lo haré yo. Al instante siguiente, saltó directamente al centro del campo de batalla. Su repentina aparición atrajo de inmediato la atención de todos. Los 3 supernovas se detuvieron un instante y lo miraron fijamente. Sus tripulaciones hicieron lo mismo. Todos los presentes querían saber cuán fuerte era realmente ese hombre, el hombre que se había atrevido a matar a 2 dragones celestiales. ¿Era realmente poderoso o simplemente estaba loco? Aether miró lentamente a su alrededor, a los cientos de marines que los rodeaban. Eliminarlos uno por uno llevaría demasiado tiempo. Así que optó por un método más sencillo. Aether liberó su Haki del Conquistador. Una violenta presión brotó de su cuerpo. Un relámpago rojo oscuro crepitó en el aire mientras la fuerza invisible se extendía como una tormenta. El dominio del Haki del Conquistador se expandió rápidamente, abarcando casi 1000 metros. El aire mismo parecía distorsionarse bajo la abrumadora presión. El efecto fue inmediato. Los infantes de marina se desplomaron uno tras otro en todo el campo de batalla. Muchos echaban espuma por la boca antes de perder el conocimiento por completo. Incluso el comodoro del cuartel general de la infantería de marina cayó al instante, incapaz de resistir la fuerza aplastante. Los piratas que no eran el objetivo sentían, aún así, un terror escalofriante recorrerles la piel. Tenían la sensación de estar frente al rey de las bestias. Las 5 supernovas miraron hacia Aether al mismo tiempo. Les perlaba la frente de sudor. Ya habían sentido algo similar anteriormente por parte de Riley, pero el Haki del Conquistador de Aether conllevaba una sensación de dominio aún más intensa. Cerca de allí, Nico Robin se tapó la boca con la mano, sorprendida. Esta fue la primera vez que comprendió verdaderamente la magnitud del poder de Aether. Hasta ese momento, ella lo había considerado un hombre arrogante y misterioso. Ahora comprendía que él poseía el poder de oponerse abiertamente al gobierno mundial. Sobre el campo de batalla, la botella de vino de Riley se le resbaló de la mano y se hizo añicos en el suelo. Miró a Aether con incredulidad. La intensidad de ese Haki del Conquistador por sí sola no bastaba para impactarlo. Después de todo, el propio Riley había presenciado el poder de las figuras más importantes del mar. Lo que realmente lo impactó fue otra cosa.
Ese Aki me resultaba increíblemente familiar. Tras décadas navegando juntos, Rayleigh jamás podría confundir la presencia del Aki del conquistador de Gol de Roger. Ahora, el joven llamado Aether poseía la misma apariencia, la misma voz, el mismo conocimiento de su pasado compartido e incluso el mismo Aki abrumador. Las manos de Rayleigh temblaron ligeramente. Susurró para sí mismo. Roger, eres tú. Una serie de notificaciones del sistema aparecieron en la mente de Aether. El personaje Silvers Rayleigh, de rango SS, generó emociones positivas hacia el anfitrión. Amabilidad moderada. Experiencia adquirida. 20.000. Varias figuras de rango A generaron emociones positivas hacia el anfitrión. Sorpresa moderada. Experiencia adquirida. 200 veces 5. Las múltiples cifras de rango B y C generaron emociones encontradas de miedo y conmoción. Experiencia adquirida. 30 veces 37. Sube de nivel. Nivel 40. Aether sonrió levemente. Subir 2 niveles y medio de golpe fue un resultado excelente. Inmediatamente utilizó la recompensa que había recibido. Sorteo gacha azul activado. Recompensa obtenida. Pergamino de hechizo de nivel 5, golpe de llamas. El pergamino contenía un hechizo sellado que podía usarse una sola vez. Su poder no sería extraordinario, ya que provenía de un sorteo de gacha azul. Aún así, podría ser útil. Aether retiró lentamente su Aki del conquistador y exhaló. Con su fuerza física actual, liberar un Aki tan poderoso solo le provocó una leve opresión en el pecho. Los efectos secundarios fueron manejables. Después de todo, el Aki del conquistador de primer nivel generalmente solo lo poseían los emperadores del mar y aquellos cercanos a su nivel. Por supuesto, su poder recién adquirido aún no podía compararse con el verdadero Aki del conquistador de un emperador. Aether miró a los piratas atónitos y habló con calma. ¿Todavía no te vas? Su tono era relajado. Si esperas a que llegue un almirante, escapar puede volverse imposible. Nadie discutía con él. Eustace Kid se sintió irritado al oír esas palabras, pero no las refutó. El aterrador Aki que acababa de experimentar aún permanecía en su mente. Aún así, en el fondo creía que un almirante no lo abrumaría por completo. Los piratas niños pronto abandonaron el campo de batalla. Poco después, los piratas corazón los siguieron. Antes de marcharse, Trafalgar Law echó una mirada hacia atrás y habló con calma. Señor Aether, espero volver a verle pronto. Aether sonrió cortésmente. Si no ocurría nada inesperado, su próximo encuentro probablemente sería en la guerra de Marineford. Ya fuera por Portgas de Ace o simplemente por el espectáculo, Aether tenía intención de estar allí. Era imposible ignorar un escenario histórico de tal magnitud. Mientras tanto, los piratas del sombrero de paja se preparaban para partir utilizando los jinetes de peces voladores. Justo cuando Aether estaba a punto de marcharse solo, Rayleigh habló de repente. Aether, ¿te gustaría tomar una copa conmigo? Aether rió. Ya fuera en su vida anterior o en la actual, compartir una copa con Rayleigh era algo que no rechazaría. Por supuesto. Sonrió levemente. Pero yo solo bebo licores fuertes. Ya deberías saberlo. Rayleigh lo miró fijamente por un momento antes de estallar en carcajadas. No te preocupes. Tengo unas cuantas botellas de Bacchus Bounty. Te garantizo que acabarás borracho. Aether también se rió. Como era de esperar de usted, conservar un vino tan excelente. Cerca de allí, Usopp le susurró algo a Nami. Los he estado observando durante un tiempo, y me da la impresión de que el señor Rayleigh y el señor Aether se han vuelto muy cercanos de repente. Nami se encogió de hombros. No te preocupes por los asuntos ajenos. Se cruzó de brazos. Todavía tenemos cosas que preguntarles. Poco después, el grupo partió en los vehículos Flying Fish Motors y Manatee Motors, pasando por el escondite en ruinas donde Camille había sido secuestrada originalmente. Tras la marcha de los piratas, el edificio quedó reducido a escombros. Varios traficantes de personas yacían en el suelo, semiconscientes. Finalmente, el grupo llegó al bar Shakis Rip-Off. Los jinetes del pez volador se marcharon después de dejarlos allí. Achan y Camille se quedarían allí temporalmente para recuperarse de sus heridas. El dueño del bar, Shaki, no era alguien que se dejara provocar fácilmente. Al abrirse la puerta, una mujer de mediana edad, de aspecto tranquilo pero encantador, los recibió con una sonrisa. Ella invitó a todos a sentarse. Sin embargo, en el instante en que sus ojos se posaron en Aether, se quedó paralizada por un instante. Shaki miró hacia Rayleigh, formulando una pregunta en silencio con la mirada. Rayleigh simplemente negó con la cabeza. Ni siquiera él pudo explicar los orígenes de Aether. Sin embargo, curiosamente, hablar con él se sentía increíblemente natural, cómodo, familiar.
Es como pasar tiempo con un amigo perdido hace mucho tiempo, de otra época. En el fondo de su corazón, Riley no pudo evitar albergar la esperanza de que su imposible suposición pudiera ser cierta de alguna manera. Finalmente, todos se calmaron. Riley sirvió con naturalidad una copa de vino a Éter. Ambos alzaron sus copas, chocaron y bebieron. Después de escuchar a su tripulación hablar de Riley, Luffy finalmente mostró una expresión de total asombro. Solo entonces comprendió que el hombre sentado frente a ellos era el antiguo primer oficial del rey de los piratas. La aparición de Riley en la casa de subastas ya había causado un gran revuelo. Varias personas gritaron su nombre completo durante el caos. Shaki miró a los sombrero de paja con curiosidad. ¿No te lo dijo Hachi antes de que vinieras aquí? Hachi yacía débil en el sofá, claramente aún recuperándose. Vinieron aquí únicamente porque necesitaban un revestimiento para el barco, así que no lo mencioné. Riley soltó una risita antes de explicar cómo había conocido a Hachi. Hace muchos años naufragué. Hachi me salvó, y así fue como nos hicimos amigos. A pesar de la diferencia de edad entre nosotros. Sanji, pierna negra, dio una calada lenta a su cigarrillo antes de hacer una pregunta que le había estado inquietando. Señor Riley, lógicamente hablando, si el rey pirata fue capturado, ¿no deberían haber capturado también al resto de su tripulación? Entonces, ¿cómo es que anda por el archipiélago Sabaody como si nada hubiera pasado? Al oír mencionar a Roger, tanto Shaki como Riley miraron instintivamente a Éter antes de responder. Roger no fue capturado, dijo Riley con calma. Se entregó. El gobierno solo afirmó haberlo capturado para poder alardear de su logro. La tripulación de los sombrero de paja quedó congelada. Esta revelación destrozó por completa la historia en la que habían creído desde la infancia. Mientras tanto, Aether bebía tranquilamente su vino sin mostrar la menor reacción. Al fin y al cabo, ya sabía todo lo que había ocurrido antes y después de la ejecución de Roger. Riley observó en silencio la expresión de Aether antes de continuar. 4 años antes de su ejecución pública, Roger ya padecía una enfermedad incurable. Cada día soportaba un dolor insoportable, pero aún así se obligaba a sonreír delante de la tripulación. No fue hasta que invitamos a Crocus a bordo como médico de nuestro barco que la vida de Roger se prolongó 3 años más. La pericia médica de Crocus le permitió a Roger completar su último viaje y conquistar la Grand Line. Riley habló entonces de Crocus en los Cabos Gemelos y de cómo el viejo doctor se había unido a la tripulación principalmente para buscar a los piratas derrumbar. Al oír eso, Brooke se conmovió profundamente. Jamás imaginó que Crocus se hubiera hecho a la mar en parte por ellos. Riley suspiró suavemente. Crocus solo navegó con nosotros durante 3 años, pero en ese tiempo se convirtió en un verdadero compañero. Me encantaría volver a brindar con él algún día. Tomó otro sorbo de vino. Roger no se arrepintió de haber entregado. Después de eso, la banda se disolvió y cada uno siguió su camino. La noche anterior a su rendición, bebimos juntos. Roger me dijo que su voluntad jamás desaparecería. Luego, durante su ejecución, pronunció las palabras que dieron inicio a la gran era pirata. La voz de Riley se fue volviendo más grave. Nunca he sido más feliz que esa noche, y tampoco he sentido nunca tanto dolor. Miró hacia Aether. ¿No es así, Aether? Aether terminó tranquilamente otra copa de vino. Normalmente, el alcohol no significaba nada para él, pero oír a Riley hablar del pasado le despertó recuerdos que sentía casi personales. Tienes razón, dijo Aether lentamente. Roger no se arrepentía de nada. Con una vida limitada, logró algo ilimitado. Su tono se mantuvo tranquilo, pero sus palabras transmitían una profunda contundencia. Pero calculó mal una cosa. Al final, no fue un buen esposo ni un buen padre. Aunque se los hubiera confiado a alguien de su confianza, eso no habría sido suficiente para compensar lo que Rouge sacrificó por él. La habitación quedó en silencio. La expresión de Riley se tornó seria. El descendiente de Roger siempre había sido algo que le preocupaba mucho. Al mismo tiempo, Shaki pareció recordar algo. Detuvo la mano mientras servía el vino, con una pizca de sospecha en la mirada. Aether la miró con curiosidad. Parecía que se había dado cuenta de algo. El nombre Rouge no significaba nada para la mayoría de la tripulación de los sombrero de paja, excepto para Robin. Nami preguntó con curiosidad. ¿Quién es Rouge? La mirada de Aether se suavizó ligeramente. Porgas de Rouge era la amante de Roger y la madre de su hijo. Era una mujer amable. Miró a Nami. Una mujer que lo daría todo por la gente que amaba. Nami se cubrió la cara al instante, avergonzada. ¿Por qué dices eso de mí de repente? Su puño se movió por reflejo, estrellando a Zoro contra el suelo.
Solo apretó los dientes con frustración, pero sabiamente optó por no discutir. Tras escuchar las historias sobre Roger, los sombrero de paja comenzaron a formarse una imagen del rey pirata en sus mentes. Usopp se rascó la cabeza. Entonces, la era pirata actual la inició completamente Roger, ¿verdad? Rayleigh esbozó una sonrisa ambigua. No puedo responder a eso. Roger ya está muerto. Solo los vivos pueden moldear esta era. Tendrás que descubrir esa respuesta durante tu propio viaje. Tras hablar de Roger, Rayleigh se dirigió a Luffy. Luffy, el hombre que te salvó y te guió, Shanks el pelirrojo, fue aprendiz en el barco de Roger junto a Buggy. Hoy, Shanks se alza en la cima del mar como uno de los 4 emperadores. Los sombrero de paja quedaron atónitos una vez más. Buggy, ese payaso ridículo, había navegado una vez con el rey de los piratas. Y el mentor de Luffy era ahora uno de los piratas más poderosos del mundo. Justo en ese momento, Aether añadió casualmente otro dato. El padre de Luffy sombrero de paja es Monkey D. Dragón. Luffy asintió sin dudarlo. Sí. Mi padre es dragón. Rayleigh parpadeó sorprendida antes de soltar una risita. El líder del ejército revolucionario, el criminal más peligroso del mundo. Garp tiene un hijo realmente excepcional. De repente, Aether volvió a hablar. Entonces, ¿por qué nunca tuviste un hijo, Rayleigh? Rayleigh miró instintivamente hacia Shaki. Tosió torpemente y esbozó una sonrisa de impotencia. Robin había permanecido en silencio todo el tiempo, pero ahora su expresión se volvió tensa. Una figura legendaria que había llegado a la última isla estaba sentada justo delante de ella. La pregunta que la había atormentado durante años podría finalmente tener respuesta. Habló con cuidado. Debes conocer la verdad sobre el siglo vacío registrada en la última isla. Señor Rayleigh, ¿podría decirme qué dice? Antes de que Rayleigh pudiera responder, Aether habló primero. Robin, los piratas de Roger no tenían un verdadero historiador. Al principio, Roger solo podía interpretar los poneglyphs usando la voz de todas las cosas. Más tarde, consiguieron a Kosuki Oden, quien podía leerlos correctamente. La miró con calma. Cada persona interpreta la historia de manera diferente. ¿No sería más significativo si descubrieras la verdad por ti mismo? Luego se volvió hacia Luffy. Luffy, ¿por qué quieres convertirte en el rey de los piratas? Luffy tuvo dificultades para tragar la carne que tenía en la boca antes de responder seriamente. Porque el rey pirata es la persona más libre del mundo. Por un instante, la habitación quedó en silencio. Entonces Aether y Rayleigh estallaron en carcajadas al mismo tiempo. Esa respuesta fue casi idéntica a la de Roger. Al ver la convicción de su capitán, Robin y Usopp decidieron no hacer más preguntas sobre el One Piece. Creían en Luffy. Pronto su encuentro llegó a su fin. Rayleigh recogió sus herramientas de recubrimiento y se preparó para marcharse. La tripulación de los sombrero de paja planeaba esconderse en algún lugar de Sabaody durante 3 días mientras se recubría el barco. Rayleigh les había dado su vibrecard para que pudieran encontrarse más tarde. Justo antes de marcharse, Rayleigh miró de repente a Aether. ¿Qué pasa contigo? ¿Cuál es tu objetivo al salir al mar? Ya deberías saber dónde está el One Piece. Aether alzó la cabeza y miró el cielo azul despejado. Alzó una mano hacia el cielo como si intentara alcanzar algo inalcanzable. Sí, lo sé. Pero el One Piece debería ser encontrado por aquellos que lo buscan. Sus ojos se agudizaron lentamente. Mi objetivo es diferente. Voy a derribar a ese hombre de su trono. Él ha estado sentado en ese trono celestial durante 800 años. Ya es hora de que se retire y camine sobre la tierra. Rayleigh comprendió de inmediato a quién se refería Aether. Su mirada se tornó seria. Por un breve instante, el haki del conquistador de ambos hombres chocó silenciosamente en el aire. La presión desapareció con la misma rapidez. Rayleigh recogió sus herramientas y comenzó a alejarse. No te voy a ayudar a lidiar con él. Estos viejos huesos no pueden soportar ese tipo de problemas. Aether sonrió levemente. No te preocupes, viejo amigo. Nunca tuve la intención de involucrarte en esto. Él tenía sus propias ambiciones. Y las cosas que deseaba en este mundo, las obtendría con sus propias manos. Tras ajustarse el sombrero, Aether caminó en dirección opuesta a la tripulación de los sombrero de paja. Si todo seguía el curso del destino, los sombrero de paja estaban a punto de sufrir la mayor derrota de sus vidas. En ese momento, una enorme flota de la marina se acercaba rápidamente a las aguas que rodean el archipiélago de Sabaody. Incluso antes de la llegada de la flota, la unidad científica del cuartel general de la Infantería de Marina ya se había desplegado en la isla. Junto con los infantes de marina allí estacionados, iniciaron una purga a gran escala de piratas que se escondían entre los manglares.
Varias figuras imponentes avanzaron a través del campo de batalla. Eran gigantes imponentes de casi 7 metros de altura, que llevaban sombreros idénticos y avanzaban con paso firme hacia sus objetivos asignados. Aether ya preveía este desenlace. Por eso, se mantuvo completamente tranquilo. Siguiendo su plan original, se dirigió hacia la arboleda 41. Allí ya le habían preparado una pequeña embarcación. Tenía una capacidad de inmersión limitada, aunque ni siquiera eso garantizaba que escapara sano y salvo de la isla. Justo cuando seguía avanzando, apareció de repente varias notificaciones del sistema, obligándolo a detenerse. Los personajes de rango SS, los Gorosei, han desarrollado emociones negativas hacia el anfitrión. Hostilidad de bajo nivel. Ganaron 10.000 exp. El personaje de rango SS, Akainu, ha desarrollado emociones negativas hacia el anfitrión. Hostilidad de bajo nivel. Ha ganado 10.000 exp. Las figuras de clase S han desarrollado emociones negativas hacia el anfitrión. Hostilidad de bajo nivel. Obtuvieron 1000 exp 4. La figura de rango A, Nefertari Vivi, ha desarrollado emociones normales hacia el anfitrión. Sorpresa moderada. Ha ganado 200 exp. Las figuras de rango A y B han desarrollado emociones negativas hacia el anfitrión. Hostilidad de bajo nivel. Ganaron 31.498 exp. Subida de nivel. Nivel 45, 310, 20, 000. Aether comprendió inmediatamente lo que había sucedido. La noticia de que había matado a un dragón celestial se había extendido claramente a los más altos niveles del gobierno mundial y de la marina. Ya se había preparado mentalmente para este desenlace. Sin embargo, un detalle llamó su atención. Solo 4 miembros de los Gorosei mostraron hostilidad, mientras que uno permaneció completamente indiferente. Ese detalle fue bastante interesante. Entre los 3 almirantes, solo Sakazuki, conocido como Akainu, había mostrado hostilidad. Aether no se sorprendió. Akainu era un hombre que defendía la justicia absoluta. Aunque personalmente despreciaba a los dragones celestiales, jamás toleraría que nadie desafiara la autoridad del gobierno mundial o de la marina. Otro nombre también llamó la atención de Aether. Nefertari Vivi, la princesa del reino de Arabasta, se había enterado del incidente de alguna manera. Aether no esperaba que ese reino poseyera una capacidad de recopilación de inteligencia tan impresionante. A pesar de su fuerza militar relativamente modesta, una nación que había perdurado durante más de 1000 años claramente tenía sus propios nacimientos ocultos. La interfaz del sistema volvió a aparecer. Anfitrión. Augustus de Aether. Edad. 26. Nivel. 45, 310, 20, 000. Fuerza. Alta, Comodoro. Constitución. Alta, Comodoro. Agilidad. Alta, Comodoro. Fruta. Ninguna. Técnica. De primer nivel. Haki de armamento. Intermedio. Haki de observación. Alto. Haki del conquistador. Pico máximo. Arma. As. Puntos. 27.429. 4 aumentos de nivel consecutivos habían incrementado significativamente la fuerza de Aether. Tanto el Haki de armamento como el Haki de observación habían experimentado una mejora cualitativa. Su alto nivel de Haki de observación le permitía, al menos a duras penas, seguir los movimientos de Borsalino. Esto le impediría ser completamente superado. El Haki de armamento intermedio le permitía mantener el refuerzo de armamento durante combates prolongados. Si ignoraba el elevado consumo de Haki, incluso podía utilizar técnicas avanzadas como Ryugo. Sus puntos restantes sumaban 27.000. Ahorrar 100.000 puntos para un sorteo de un objeto morado llevaría demasiado tiempo. Dada su situación actual, gastarlos ahora era mucho más práctico. Después de todo, Aether no tenía ninguna certeza absoluta de poder escapar sano y salvo del archipiélago Sabaody. No tenía un abuelo como Monkey D. Garp, ni un padre como Monkey D. Dragón, conexiones que pudieran hacer que un almirante mostrara clemencia. Sus puntos cayeron instantáneamente a 0. Comenzó la lotería del sistema. Golden Desert Eagle, munición infinita. Poción curativa de baja calidad. Huevo de dragón plateado. Collar de mejora mágica. Unidad US de semillas Kings de 1000 GB. Burbuja de viaje de Bartolomeu Kuma, uso único. Bragas de la diosa del agua. Muñeca atoria de tamaño natural de Medea. Muñeca de reemplazo. En comparación con las recompensas de nivel verde, estos artículos estaban en un nivel completamente diferente. Incluso los objetos de menor valor ya eran valiosos. Una pistola con munición infinita, una poción curativa, un huevo de dragón e incluso una muñeca atoria de tamaño natural. Entre ellos, destacaba el collar de mejora mágica.
Podía convertir la energía mágica almacenada en refuerzo físico, fortaleciendo todos los atributos corporales. Sin embargo, su efecto se debilitaba gradualmente a medida que aumentaba la fuerza del usuario. La muñeca sustituta era otro objeto poderoso. Permitía al usuario anular la muerte una vez, funcionando de forma similar a la habilidad de Basil Hawkins, cuyos muñecos de paja podían absorber el daño en su lugar. La recompensa más valiosa fue, sin duda, la burbuja de viaje perteneciente a Bartolomeu Kuma. Con este objeto, Aether podría escapar del archipiélago Sabaody en cualquier momento. Esa única recompensa redujo enormemente la presión de su situación actual. En cuanto a los dos objetos completamente inútiles, la memoria USPSE de Milge y las bragas de la diosa del agua, Aether solo pudo guardarlos sin poder hacer nada al respecto. La reputación de la llamada diosa del agua, Aqua, hacía que se mostrara reacio incluso a tocar la ropa interior. Si la estupidez fuera contagiosa, desde luego no tenía intención de contagiarse. Esta era ya la tercera vez que el sistema le proporcionaba ropa interior. Aether comenzó a preguntarse seriamente por qué el sistema parecía tener una obsesión tan extraña. Justo cuando terminó de guardar las cosas y reanudó su camino, un destello dorado cruzó repentinamente el cielo. A lo lejos, uno de los enormes manglares de Yarukiman explotó violentamente. El enorme árbol se derrumbó lentamente, levantando una nube de polvo y escombros que se elevó en el aire. La expresión de Aether se tornó seria de inmediato. El almirante Kizaru había llegado. Solo los ataques láser de Kizaru poseían un poder destructivo tan aterrador. Los pacifistas aún estaban lejos de alcanzar ese nivel. Aether aceleró el paso instintivamente. Mientras atravesaba un campo de batalla, vio a dos tripulaciones piratas trabajando juntas contra un enemigo imponente. Los piratas niños y los piratas corazón luchaban codo con codo. Su oponente era un arma humanoide gigantesca. Un pacifista. Eustace Kidd, Trafalgar de Waterloo y Killer presentaban varias heridas punzantes. Sus cuerpos estaban maltrechos, pero su espíritu de lucha permanecía intacto. Aunque muchos de sus tripulantes habían resultado heridos o derrotados, los tres supernovas aún mantenían la ventaja. La victoria era solo cuestión de tiempo. El éter no perduró. Sin embargo, de repente entrecerró los ojos y miró hacia la derecha. Un rayo láser atravesó un edificio cercano, provocando una violenta explosión. Una figura hermosa pero andrajosa salió disparada a través del humo, aterrizando no muy lejos de él. Aether suspiró suavemente. Parece que nos volvemos a encontrar, señorita Bonney. Parece que estás teniendo un día bastante difícil. Jewelry Bonney estaba en pésimas condiciones. Tenía el cabello revuelto, la comisura de los labios manchada de sangre y el cuerpo cubierto de quemaduras. Su ropa estaba muy dañada, dejando al descubierto zonas de piel. A pesar de sus heridas, Bonney estalló de ira inmediatamente en el momento en que lo vio. Augustus de Aether, maldito bastardo. Si no hubieras matado a ese dragón celestial y traído a un almirante aquí, ¿estaría yo en este lío? Mi tripulación fue masacrada por esa cosa. Aún no he terminado contigo. Aether permaneció en calma. Técnicamente, no estaba del todo equivocada. Sin embargo, su derrota tuvo más que ver con la naturaleza de sus habilidades. La fruta del diablo de Bonney podía manipular la edad de los seres vivos. Pero su oponente era una máquina. Su habilidad no tuvo ningún efecto sobre ello. Lógicamente hablando, Bartolomeu Kuma ya debería haber llegado a la isla. No había razón alguna para que permitiera que su hija se viera empujada a una situación tan desesperada. Quizás algo lo había retrasado. Si ese fuera el caso, también podría afectar la situación que rodea a la tripulación de los sombrero de paja. Antes de que la conversación pudiera continuar, apareció otra figura gigantesca. Era idéntico a Bartolomeu Kuma. Un emisor láser se extendía desde la palma de su mano. Sus ojos escudriñaron a Aether. Una voz mecánica resonó desde su boca. Identificado el principal objetivo criminal. Augustus de Aether. Subiendo imagen. Carga completada. Comenzando la misión de captura. Objetivo. Augustus de Aether. Al ver que el pacifista cambiaba de objetivo, Bonney soltó una carcajada inmediata. Aun cuando la sangre brotaba de su boca, ella seguía riendo. Jaja. Te lo mereces. Te lo mereces. Aether simplemente negó con la cabeza. Por lo que sabía de los acontecimientos originales, los pacifistas eran extremadamente poderosos. Según la evaluación de su sistema, su nivel de combate era aproximadamente equivalente al nivel 60. Normalmente, para derrotar a enemigos de ese nivel se requeriría la colaboración de varias supernovas. Bonney había intentado luchar contra uno con solo su propia tripulación.
Si no la hubieran aniquilado, esa habría sido la verdadera sorpresa. Incluso las fuerzas combinadas de los piratas del sombrero de paja y la tripulación del agua apenas habían logrado destruir uno. Aether desenvainó lentamente la espada larga común que ocultaba bajo su hoja principal. Apuntó hacia el pacifista y habló con calma. Señorita Bonney, no celebre demasiado pronto. Sería una verdadera lástima que, al final, fueras el único desafortunado aquí. Bonney arrastró su cuerpo gravemente herido hacia un lado, con la respiración entrecortada mientras observaba el enfrentamiento entre el hombre y la máquina. Por mucho que deseara ver caer a Aether, una parte de ella aún esperaba que ganara. Si perdía, su viaje terminaría allí mismo. Un destello rojo brilló en los ojos del pacifista al realizar el primer movimiento. Abrió la boca, revelando un cañón, y disparó un láser directo hacia Aether. Este simplemente se apartó, para luego lanzarse hacia adelante, acortando la distancia en un instante. La larga hoja que sostenía en la mano se oscureció al envolverla el haki de armamento. Con un movimiento preciso, cortó el láser entrante, y el rayo se dispersó en el aire como fuegos artificiales. Su espada impactó con un tajo directo. Antes de que el pacifista pudiera reaccionar, una herida profunda, de casi 1 metro de largo, le atravesó el hombro. Chispas crepitaron a lo largo de su estructura mecánica. Tras el impacto, Aether esquivó otro láser mientras la máquina retrocedía para crear distancia. Se miraron de nuevo. Tras un solo intercambio, la distancia entre ellos ya era evidente. Aether presionó con fuerza la espada. Tenía que admitir que la defensa del pacifista era impresionante. Incluso con el haki de armamento, no había podido partirla por la mitad. Sus ataques láser también eran letales. Contra oponentes más débiles, sería imparable. Un solo golpe certero bastaba para matarlo al instante. Desafortunadamente, su estructura rígida y sus patrones de ataque predecibles facilitaban su lectura. Aether volvió a moverse. Guiado por su haki de observación, esquivó los láseres sin esfuerzo. Su espada se elevó. El hacha de montaña. El golpe le cortó la mano al pacifista de un tajo limpio, neutralizando la mitad de su capacidad ofensiva. Su brazo restante se lanzó contra Aether, apartándolo de un golpe antes de desatar una ráfaga de láseres. En el aire, Aether ajustó su equilibrio y aterrizó suavemente. Su espada giró en su mano, formando una cortina de energía que desvió los rayos entrantes en todas direcciones. Observando desde la distancia, Bonney sintió una mezcla de frustración y alivio. Frustración, porque la fuerza abrumadora de Aether hacía que la pelea pareciera fácil, arruinando cualquier posibilidad de verlo sufrir. Alivio, porque significaba que tal vez sobreviviría ese día. Dejó escapar un leve suspiro, pero, distraído, no se percató de que un rayo perdido impactaba cerca de ella. La explosión la arrojó al suelo. Ya al borde del colapso, tosió varias bocanadas de sangre, con la voz llena de ira. Aether, aunque muera y me convierta en un fantasma, no te perdonaré. Al oírla, Aether decidió acabar con todo rápidamente. El ruido podría atraer atención no deseada. Alzando su espada con una mano, el acero negro vibró con intensa energía mientras su haki de armamento se condensaba al máximo. Una fría intención asesina llenaba su mirada. Separador de mar. El devastador tajo destrozó los rayos que se aproximaban y continuó avanzando sin perder impulso. Atravesó al pacifista de un tajo recto, partiéndolo limpiamente en dos. Chispas brotaron de su interior expuesto antes de que detonara en una explosión masiva. Ese único golpe consumió más de la mitad de su haki de armamento, pero era necesario. Solo un golpe de ese nivel podía destruir a un pacifista. Aether envainó su espada y caminó hacia Bonney con una leve sonrisa. Señorita Bonney, ¿necesita ayuda? Con el rostro sucio y pálido, apartó la mirada obstinadamente. No necesito tu ayuda, simplemente piérdete. Antes de que pudiera terminar, Aether la levantó sin dudarlo. Sola, no sobreviviría en su estado actual. Cualquier pirata que pasara por allí podría acabar con ella. En cuanto a los marines, con Bartolomeu Kuma involucrado, probablemente ella estaría bien. Ahora en sus brazos, Bonney solo podía mirarlo fijamente, con los ojos llenos de desafío. Al darse cuenta de que no sabía cómo tratar con alguien como ella, Aether decidió dejarla en un lugar seguro. Tranquilo, te encontraré un lugar para descansar. Al oír eso, Bonney se relajó en secreto, aunque mantuvo su expresión severa. Me salvaste tú solo. No esperes que te dé las gracias. De repente, su expresión cambió y sus ojos se abrieron de par en par. Ser. Su advertencia llegó demasiado tarde. El haki de observación de Aether se activó al percibir una presencia a sus espaldas.
El hecho de que alguien pudiera acercarse tanto sin ser notado significaba que solo había una persona. No había tiempo para darse la vuelta. Vertió el último resto de su haki de armamento en su espalda y liberó a Bonney. Un destello de luz. Aether desapareció de su vista. La voz perezosa de Kizaru continuó. Mató a un dragón celestial, destruyó a un pacifista como si nada. No puedo dejar que alguien tan peligroso ande suelto. Bonney lo ignoró por completo, con la mirada fija en donde había estado Aether. Un atisbo de preocupación cruzó por su mente. ¿Lo habrían matado? Kizaru entrecerró los ojos mientras observaba cómo el cuerpo de Aether se estrellaba contra varios árboles gigantes, volando casi 10 kilómetros antes de desaparecer en la distancia. Solo entonces dirigió su atención a Bonney. Jewelry Bonney, otra problemática. No puede permitirse perder al Shichibuka y Bartolomeu Kuma antes de que empiece la guerra. Sin ningún interés en tratar con ella, Kizaru se transformó en un rayo de luz y desapareció. Bonney se quedó atrás, indefensa. Tanto los pacifistas como Kizaru eran enemigos a los que no podía derrotar. Lejos de allí, en el área 35, el cuerpo de Aether se estrelló contra un enorme manglar, sacudiendo el colosal árbol. Tosió levemente al salir del maletero dañado, completamente ileso. A lo lejos, vio a Kizaru transformándose de nuevo en luz, preparándose claramente para perseguirlo. Esa patada había activado su marioneta sustituta, prueba de lo aterrador que había sido realmente el ataque. Su expresión se tornó seria. Aquel no había sido uno de los golpes casuales de Kizaru. Había sido un ataque a toda potencia. Sin la marioneta, haber sido tomado por sorpresa de esa manera podría haberlo matado. Una luz dorada se congregó cerca cuando Kizaru reapareció. Al ver a Aether allí de pie, ileso, un leve atisbo de sorpresa cruzó su rostro. ¿Eres acaso un monstruo? ¿Recibir mi patada con toda mi fuerza sin un rasguño? Es absurdo. Aether lo miró con abierto desdén. No necesito que alguien como tú me llame monstruo, Borsalino. Los ojos de Kizaru se entrecerraron ligeramente mientras estudiaba a Aether con más detenimiento. Me resultas familiar. ¿Qué relación tienes con Roger? En su juventud, había luchado incontables veces contra los piratas de Roger junto a Garp y Sengoku. El rostro de Roger era algo que jamás olvidaría. Aether permaneció en calma. Tranquilo. No soy hijo de Roger, ni tengo ningún parentesco con él. Kizaru se llevó una mano al pecho en señal de fingido alivio. Bien. De lo contrario, tendría que preocuparme de que el legado del rey pirata volviera para vengarse. Aether percibió claramente la intención asesina tras las palabras de Kizaru. Había que dar explicaciones al gobierno mundial. Eso era obvio, sobre todo con dos dragones celestiales muertos. Por muy tranquilo que pareciera Kizaru, jamás se tomaría algo así a la ligera. Entre los supervivientes de la tripulación del rey pirata, muy pocos podían hacerle frente a Kizaru. Menos aún podían detener a un usuario de la fruta del diablo resplandor una vez que decidiera escapar. No me capturarán sin luchar, almirante Kizaru. Justo cuando estaban a punto de enfrentarse, una voz familiar resonó cerca, atrayendo la atención de ambos. No muy lejos, dos pacifistas perseguían a un grupo de piratas, y ese grupo era la tripulación de los sombrero de paja de la que se habían separado tiempo atrás. Cerca de ellos se encontró un hombre con un chaleco térmico rojo, que golpeaba con fuerza a Monkey D. Luffy. Era Sentomaru, el capitán de la unidad científica. La unidad de ciencias marinas operaba directamente bajo el mando de Kizaru, con Sentomaru como su líder. Su función era coordinarse con el científico principal del gobierno mundial, Vegapunk, y probar las armas de reciente desarrollo. Al ver esto, las sospechas de Aether se confirmaron. La situación había empeorado. A simple vista, la tripulación de los sombrero de paja estaba al límite. Dos de sus principales combatientes ya estaban gravemente heridos, y solo Sanji conservaba la capacidad de seguir luchando. El resto no estaba en condiciones de resistir. La voz de Kizaru sonó de repente a sus espaldas. ¿Te atreves a perder la concentración mientras me miras? Un rayo de luz se transformó en una patada que impactó hacia adelante. Esta vez, Aether reaccionó al instante. Su haki de observación le avisará con antelación, permitiéndole esquivar justo a tiempo. La luz rozó su rostro y detonó un edificio a sus espaldas. Un fuerte escozor le rozó la mejilla. Sin dudarlo, Aether se giró y atacó, cortando a Kizaru limpiamente por la cintura. Pero el cuerpo cercenado se disolvió en luz, reformándose a poca distancia sin un solo rasguño. Los ojos de Aether se entrecerraron. El haki de observación de Kizaru había alcanzado claramente un nivel extraordinario, permitiéndole transformarse en luz antes de sufrir daño. No había necesidad de seguir alargando esto.
Aether estaba a punto de usar sus burbujas de viaje cuando escuchó el grito desesperado de Frankie. Petirrojo. Nico Robin yacía en el suelo, atravesada por un rayo de luz hasta la cintura, casi sin fuerzas. Aether frunció el ceño levemente al verla. Si las cosas seguían así, tal vez solo Luffy sobreviviría, mientras que el resto corría grave peligro. Extendiendo aún más su haki de observación, buscó a Silvers Rayleigh, pero no encontró nada. Eso solo hizo que su expresión se ensombreciera aún más. ¿Le había pasado algo también a él? Antes de que pudiera decidirse, Kizaru disparó otro rayo con indiferencia. Solo después de que Aether lo bloqueara, su tono se tornó serio. No puedes protegerlos ahora mismo. Si no te lo tomas en serio, serás tú quien muera. Una fuerte intención asesina se cernía sobre él. Aether exhaló suavemente, tomando una decisión. Haría lo que estuviera a su alcance y dejaría el resto en manos del destino. Si incluso después de ayudarlos el resultado seguía siendo el mismo, entonces no habría nada más que pudiera hacer. Cuando Kizaru se movió de nuevo, una aterradora oleada de haki del conquistador surgió de Aether. Un relámpago rojo oscuro se extendió salvajemente, distorsionando el aire mismo. El suelo tembló bajo sus pies mientras raíces de manglares y escombros dispersos comenzaban a elevarse en el aire. Este abrumador haki del conquistador poseía una presencia tan vasta que podía estremecer los cielos. La expresión de Kizaru se tensó por un instante. No esperaba que Aether poseyera tal nivel de haki del conquistador. Incluso para él, no era algo que pudiera ignorar. La batalla que se libraba a lo lejos cesó. Sentomaru se giró sorprendido, con la mirada fija en Aether. ¿Otro usuario del haki del conquistador, y uno de este nivel? Incluso desde lejos, podía sentir la presión sobre su piel. Los dos pacifistas fijaron su mirada en Aether y hablaron con voces mecánicas. Se ha identificado el objetivo de máxima prioridad. Aether. Se inicia la exterminación. Así que es ese loco. Al ver esto, Sentomaru los detuvo de inmediato. Un oponente con un haki del conquistador tan abrumador no era algo que los pacifistas pudieran manejar. Solo Kizaru podía hacerle frente. Sentomaru tenía fe absoluta en Kizaru. Incluso si apareciera uno de los 4 emperadores, creía que el almirante no perdería. El tono de Kizaru se tornó más serio. ¿Qué haki del conquistador tan aterrador? Incluso los gobernantes del mar están a este nivel. Realmente eres un monstruo. Aether sonrió levemente. Deja de fingir. ¿No te preocuparía algo así? Kizaru no lo negó. Su mirada se agudizó mientras se movía, y una hoja de luz se formó en su mano. Esta vez, iba en serio. A la velocidad de la luz, Aether solo podía distinguir un contorno borroso gracias a su haki de observación. Espada Ama no Murakumo. El destructor de montañas. La espada de Aether se encontró con la espada de luz que se aproximaba. Esta vez, su arma no estaba recubierta de haki de armamento, sino imbuida de haki del conquistador, y un rayo rojo oscuro crepitaba violentamente a su alrededor. El uso repentino de la infusión de haki del conquistador hizo que las pupilas de Kizaru se contrajeran ligeramente. Las dos armas chocaron. Un estruendo ensordecedor resonó en el exterior mientras una poderosa onda expansiva arrasaba la zona. Kizaru, desprevenido ante la fuerza del impacto, fue lanzado cientos de metros hacia atrás antes de lograr estabilizarse. Aún así, su cuerpo permaneció ileso. Sin embargo, Aether retrocedió varios pasos, con el brazo temblando ligeramente por el esfuerzo. Sin dudarlo, saltó hacia adelante y corrió hacia los dos pacifistas. Con un solo tajo imbuido de haki del conquistador, ambas máquinas fueron partidas limpiamente por la mitad a la altura de la cintura. Sus cuerpos destrozados explotaron al instante, enviando ondas expansivas a través de las raíces de los manglares y provocando el derrumbe parcial del terreno. Kizaru reapareció frente a él, con voz tranquila. Da verdadero miedo empuñar la infusión de haki del conquistador. Aether no dijo nada. Los músculos de su brazo ya temblaban. 2 usos de ese poder habían llevado su cuerpo al límite. Incluso si cambiaba de mano, solo podría dar un golpe más como máximo. Sin embargo, lo que permanecía en su mente era otra cosa. Kizaru podría haberlo detenido antes, pero eligió no hacerlo. Sin volverse, Aether se dirigió a la tripulación de los sombrero de paja. Llévate a tus acompañantes y váyanse ahora. No puedo garantizar cuánto tiempo podré retenerlo. Aether. La tripulación volvió a la realidad. Los que aún podían moverse levantaron rápidamente a sus compañeros heridos. Sus rostros reflejaban pesar, pero también determinación. Comprendían que se trataba de una cuestión de vida o muerte. Incluso con la ayuda de Aether, seguían corriendo grave peligro.
En un destello de luz, Kizaru apareció junto a Roronoa Zoro, inmovilizándolo contra el suelo con el pie. Su pierna levantada comenzó a brillar intensamente. Parece que les das mucha importancia. No puedo permitirlo. Zoro. Nami y Chopper gritaron presas del pánico. Aether chasqueó la lengua para sus adentros. Otra vez esa pose exagerada. Aún así, dejando de lado las quejas, se preparó para intervenir. En ese momento, su expresión cambió. Su haki de observación detectó una poderosa presencia que se acercaba a gran velocidad. Una figura de cabello blanco llegó como una ráfaga de viento, apareciendo junto a Kizaru. Con una patada veloz, interceptó el ataque de luz que se aproximaba, desviándolo y destruyendo en su lugar un mangle cercano. Los dos hombres se miraron fijamente. Kizaru habló, con un tono que denotaba cierta sorpresa. Pensar que ibas a aparecer, Rey Oscuro Silvers Rayleigh. Rayleigh sonrió con calma. Solo soy un anciano. Estos jóvenes apenas han comenzado su camino. No debería terminar aquí. La expresión habitualmente relajada de Kizaru se tensó. Eso no servirá, Rey Oscuro Rayleigh. Mientras ambos bandos se enfrentaban, Augustus de Aether dirigió su mirada hacia el único combatiente que quedaba del equipo contrario, el hombre del babero, Sentomaru. Levantó ligeramente su espada, con voz tranquila. Oye, eres Sentomaru, ¿verdad? ¿Qué te parece una ronda entre nosotros? Sentomaru presionó la mandíbula, con expresión sombría. Incluso alguien tan directo como él comprendía la distancia que los separaba. Un hombre capaz de manejar el haki del conquistador estaba muy por encima de su alcance. Kizaru vio la misma realidad. Sentomaru no era rival para Aether. En un instante, la actitud de Kizaru se endureció. Su intención era eliminar primero a Aether. Sus ojos se dirigieron brevemente hacia el brazo de Aether, notando un leve temblor. Era extraño, semejante haki albergado en un cuerpo que parecía incapaz de soportarlo por completo. La forma de Kizaru estalló en luz, intentando esquivar a Rayleigh, pero una espada recubierta de haki de armamento lo obligó a volver a su estado sólido. Rayleigh se mantuvo firme, con la espada cruzada sobre su cuerpo, bloqueando el paso. Parece que no me dejarás pasar tan fácilmente, Rey Oscuro Rayleigh. Ama no Murakumo. Un destello de luz se formó en la mano de Kizaru mientras luchaba con Rayleigh. Sus espadas chocaron en rápida sucesión, el aire centelleó con brillantez mientras ninguno de los dos bandos lograba ganar terreno. Una vez neutralizada la mayor amenaza, la tripulación de los Sombrero de Paja comenzó a retirarse. Pero antes de que pudiera escapar, una figura imponente se interpuso en su camino y, lentamente, se quitó un guante. Tripulación de Sombrero de Paja, si tuvieran que emprender un viaje, ¿a dónde les gustaría ir? Aether murmuró en voz baja, casi divertido. Por fin. Si hubiera tardado más, me habría marchado. Aunque parecía que habían conseguido cierta ventaja, el tiempo se les echaba encima. El cuartel general de la Marina en Marineford y el Holy Land Mer y Geoise estaban demasiado cerca. Los refuerzos podrían llegar en cualquier momento. Rayleigh, enfrascado en un combate con Kizaru, ya respiraba con dificultad. La edad le había pasado factura. Aún con su fuerza, la victoria era incierta, y usar el haki del conquistador al máximo significaba arriesgarlo todo. Mientras Bartolomeu Kuma avanzaba hacia los Sombrero de Paja, Sentomaru dio un paso al frente y bloqueó el paso de Aether, con la determinación reflejada en su rostro. No te dejaré pasar, Augustus de Aether. Aether no dijo nada. Crack. Crack. La hoja que sostenía en la mano, ya plagada de fracturas, finalmente se hizo añicos. El haki del conquistador avanzado era demasiado para que un arma ordinaria pudiera resistirlo, y eso que se trataba de una espada de alta calidad. Desarmado, Aether alzó los puños, impregnándolos con haki de armamento antes de lanzarse hacia adelante. Sus golpes llovieron sin cesar, dejando a Sentomaru en un estado lamentable. Las mejillas de Sentomaru se hincharon bajo el ataque. La confusión se reflejó en sus ojos. ¿Por qué Aether no volvió a usar ese poder abrumador? Con solo el haki de armamento, al menos podía resistir un rato usando sus técnicas defensivas. En otro lugar, Kuma ya había comenzado. Usopp acababa de llegar hasta Zoro cuando la palma desnuda de Kuma descendió. El espadachín gravemente herido desapareció al instante. Zoro. El grito resonó mientras la conmoción y la desesperación se extendían entre la tripulación. La furia se apoderó de Usopp y Sanji mientras cargaban hacia adelante, solo para ser derribados sin esfuerzo por el revés casual de Kuma. Sanji. Usopp. Uno tras otro, Nico Robin, Brook y Chopper desaparecieron. Cada derrota hería más profundamente a Luffy, y sus fuerzas se agotaban mientras la desesperación se apoderaba de él.
Era la primera vez desde que Sarpoke se enfrentaba a una impotencia tan absoluta. A continuación, Kuma se dirigió a Franky. El cyborg desapareció con la misma facilidad. Nami, con el rostro pálido por el miedo, miró alternativamente a Luffy y a Aether, con la voz llena de desesperación. Luffy, Aether, por favor, ayúdanos. Antes de que su súplica pudiera prolongarse, ella también desapareció. Aether dejó escapar un suspiro silencioso. En realidad, Kuma los estaba salvando. Incluso en su máximo poder, Aether necesitaría su mejor basa para derrotar a Kuma. En su estado actual, no tenía ninguna posibilidad. Se hizo el silencio. Solo quedaban los gritos de angustia de Luffy. A excepción de su capitán, toda la tripulación de los sombrero de paja había sido enviada lejos. Bartolomeu Kuma, portador de la fruta papaya, podía repeler todo lo que tocaban sus palmas. Ataques, dolor, fatiga, incluso personas, enviándolas volando por todo el mundo. Era un jugador completo perfecto. Ataque, defensa, recuperación, velocidad. Pero bajo ese poder yacía otra verdad. Fue miembro fundador del ejército revolucionario, subordinado de Monkey D. Dragon, el padre de Luffy. Sometido a la fuerza por el gobierno mundial, permitió que Vegapunk lo transformara en un arma humana. Sus emociones se desvanecían poco a poco. Cuando incluso Luffy desapareció, Kuma se volvió hacia Aether. En un instante, apareció ante él. Si tuvieras que emprender un viaje, ¿a dónde irías? Aether soltó al maltrecho Sentomaru y sostuvo la mirada de Kuma con calma. Así que tú eres el usuario de Pau Pau. No soy rival para ti. Hizo una breve pausa, y una leve sonrisa se dibujó en su rostro. Si tengo que elegir, envíenme a la tribu Kuja. He oído que las mujeres de Amazon Lily son bastante interesantes. Incluso Kuma guardó silencio por un momento. Muy bien. Su enorme palma descendió. El éter desapareció del archipiélago Sabaody. Una vez que todos se marcharon, el enfrentamiento entre Rayleigh y Kizaru finalmente cesó. Kizaru habló con pereza. Cualquiera que salga volando por culpa de Kuma acaba en algún lugar al azar y nunca regresa. ¿No te preocupa, Rayleigh? Rayleigh se encogió de hombros con cansancio. No hay nada que pueda hacer. Ya no estoy en mi mejor momento. No puedo detener a un almirante y a un caudillo a la vez. Lo que suceda después depende de ellos. En realidad, no estaba preocupado. Ya se había encontrado con Kuma antes y comprendía sus intenciones. Viejo, ¿puedo irme ya, Kizaru? El tono de Rayleigh era ligero. Kizaru negó levemente con la cabeza. Eres el último rival al que quiero enfrentarme. Se transformó en luz y apareció junto a Sentomaru. Sentomaru, te has llevado una buena paliza. La próxima vez no perderé. Sus palabras fueron firmes, pero denotaban un dejo de frustración. Kizaru no dijo nada más y se lo llevó. En el mar, la derrota era común, pero a veces no habría una próxima vez. Con su partida, el incidente en el archipiélago de Sabaody llegó a su fin. Salvo algunos piratas desafortunados, ninguno de los supernovas fue capturado. Aunque Kizaru había herido gravemente a varios a su llegada, la intervención posterior de Aether desvió su atención, permitiéndoles escapar. Envuelto en una burbuja de Pau Pau, Aether surcó el cielo a toda velocidad antes de descender hacia la tierra. La burbuja amortiguó su caída, dejándolo suavemente sobre el suelo. Era la primera vez que experimentaba la habilidad de Kuma. Le pareció algo novedoso, casi como volar sin límites. Al mirar a su alrededor, se encontró rodeado de una densa jungla. Tras trepar a un árbol, escudriñó la distancia y divisó los contornos difusos de algunos edificios. 2 días de viaje, así que esta es Amazon Lily.